una de las cosas que han criticado un poquito de la universidad es esa falta de comunicación, ¿no? La universidad es una universidad muy técnica donde la mayor parte de profesores y alumnos venimos a lo que nos venimos y nos vamos, ¿no? Una de las mejores universidades para estudiar ingeniería, y en aquel entonces, todavía hoy un poco, pero en aquel entonces era mucho más conocido el TEC de Monterrey como... A lo mejor ustedes no conocen muy bien el famoso error de diciembre, que se ve una devaluación impresionante, fue catastrófico. Cuéntame, pregúntame. ¿Mayonesa McCormick o Hellmann's? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Yo soy Josué Lasco y el día de hoy tengo el honor de primero darles la bienvenida a su nuevo programa patrocinado por FEUPA, llamado Voces UPA. El nombre está a discusión, escuchamos propuestas, pero la idea es que sea un programa donde abarquemos este lado personal sobre algunos de los personajes, de los maestros que trabajan aquí en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, así como alumnos que consigan algún logro o que quieran pasar por este pequeño programa. Vamos a grabar capítulos los lunes y los subiremos los viernes. Este es el piloto, esperemos que les guste mucho. Y no podíamos no iniciar este programa sin una de las autoridades que demostró más apoyo para la creación de esta federación, el director académico, ingeniero Perucho. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada quiero felicitarlos por esta iniciativa, la verdad me parece muy buena iniciativa, ojalá que tengan éxito y que la gente de la comunidad de la UPA la reciba con buen agrado. Creo que una de las cosas que han criticado un poquito de la universidad es esa falta de comunicación, ¿no? La universidad es una universidad muy técnica donde la mayor parte de profesores y alumnos venimos a lo que nos venimos y nos vamos, ¿no? Pero al final de cuentas somos una comunidad, pasamos muchas horas de nuestros días aquí en la universidad y yo creo que sí es muy importante actividades como estas que permitan conocer a las personas que estamos aquí, tanto a profesores, autoridades y alumnos que trabajamos y que te digo, repito, pasamos una buena cantidad de horas de nuestro día aquí en la universidad. Entonces, muchas felicidades por esta iniciativa. No, hombre, precisamente atendiendo esas necesidades que se nos ocurrió este pequeño podcast, así que vamos a indagar un poco, ¿no? Por quién es el ingeniero Perucho, dónde ha estudiado, en qué lugares ha trabajado, cómo fue que terminó en la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Iniciando con esta primera pregunta, ingeniero, ¿nos puede decir su historial académico? ¿En dónde estudió? ¿En qué universidad? Muy bien, claro que sí. Te comento rápidamente. Yo cuando estaba joven en el bachillerato, mi papá es ingeniero mecánico electricista, es jubilado de Comisión Federal de Electricidad. Mi padre estudió en la ESIME del Politécnico Nacional y yo la verdad, no sé si un poco por genes o no sé, pero yo siempre desde muy pequeño tuve la intención de estudiar una ingeniería. Siempre fue mi sueño estudiar una ingeniería. Al principio quería estudiar ingeniería electrónica y finalmente terminé como ingeniero mecánico electricista, igual que mi papá. Pues entonces yo siempre quise estudiar ingeniería. Cuando estaba en el bachillerato, es algo que guardo en lo personal como algo muy importante. Me acuerdo que mis papás un día muy serios me dijeron: oye, Raúl, sé que tú quieres estudiar ingeniería. Nosotros pues no somos gente de dinero, no te vamos a dejar dinero como herencia, ni propiedades como herencia, lo único que te podemos dejar es una buena educación y para eso te ofrecemos que estudies donde tú quieras. Entonces, pues me di a la tarea de buscar cuál era en México una de las mejores universidades para estudiar ingeniería. Y en aquel entonces, todavía hoy un poco, pero en aquel entonces era mucho más conocido el TEC de Monterrey como una universidad para ingeniería muy buena, ¿no? Sí. Entonces, yo les comenté a mis padres que quería estudiar ingeniería en el TEC de Monterrey y me dijeron: pues adelante, esa va a ser tu herencia, busca ver si te puedes ir. Y efectivamente me aboqué a ir. Me acuerdo que hice un viaje que lo recuerdo perfectamente, que fui a Monterrey a presentar el examen de admisión. Y bueno, para no ser historia larga, finalmente terminé estudiando en el TEC de Monterrey y cuando entré estudiando ingeniero en electrónica y al pasar el primer semestre me di cuenta que lo que a mí me gustaba era ingeniero mecánico eléctrico.
Me cambié en el segundo semestre, finalmente concluí la carrera en el TEC de Monterrey, de ingeniero mecánico electricista. Cuando terminé la carrera, yo quería seguir estudiando y en cuanto terminé la carrera, empecé a estudiar una maestría en ingeniería eléctrica en el TEC de Monterrey. Pude estudiar la maestría con beca del CONACYT y de hecho al mes de empezar la maestría conseguí trabajo en Comisión Federal allá en Monterrey. Entonces, finalmente logré concluir mi maestría. Trabajé 2 años en Comisión Federal de Electricidad. Cuando terminé la maestría, mi intención era seguir estudiando. Me di cuenta que en Comisión Federal no era tan fácil que te apoyaran para que siguieras preparando. Y cuando yo presenté mi examen de grado de maestría y platiqué con mis profesores del TEC que mi intención de seguir estudiando, me dijeron, oye, no te preocupes, nosotros te apoyamos para seguir estudiando. Finalmente renuncié a Comisión Federal de Electricidad y me metí al TEC de Monterrey y trabajé 2 años en el TEC de Monterrey, allá en Monterrey. Cuando pasaron esos 2 años me di cuenta que en ese entonces estaba todavía yo muy joven, tenía la inquietud de hacer algo, o sea, algo más, no solo seguir preparándome, tuve la inquietud de emprender algo. Sí, sí. Entonces finalmente decidí, en ese momento mi papá se jubila de Comisión Federal en México, se viene a vivir a Aguascalientes y yo de venirlo a visitar me convence y me convenzo de salirme de comisión para poner un negocio. Entonces, hace algunos años vine a Aguascalientes, hace 30 años, vine a Aguascalientes y puse un negocio. En aquel entonces apenas estaba surgiendo mucho el tema de la computación. Entonces, yo quería poner en principio una fábrica de lámparas fluorescentes, pero antes de eso, que podía llevar un poco más de tiempo, me animé a poner algo que era nuevo en ese entonces, que eran las computadoras y capacitar a la gente en temas de computación. Entonces puse una compañía de venta de computadoras y una escuela de computación. Y me fue tan bien al principio que me metí en eso al 100%. Los primeros años me fue muy, muy bien, hasta que vino, cuando salió Carlos Salinas de Gortari y entró Zedillo, que se vino lo que a lo mejor ustedes no conocen muy bien, el famoso error de diciembre, que se ve una devaluación impresionante, fue catastrófico. Lo de los, no, eso fue antes de los 3 ceros. Esto fue una inflación impresionante cuando hubo una devaluación. De hecho, lo más crítico fue una devaluación del peso impresionante y fue una inflación impresionante. A grado tal que pues mucha gente, hubo gente que cerrar negocios, quebraron muchas empresas. Fue algo muy catastrófico por ahí del 97, algo así. Y en ese entonces el negocio que tenía yo, que iba muy bien, empezó con problemillas. De hecho, yo tenía mucha gente trabajando conmigo. En ese momento tenía yo como 15, 18 personas trabajando conmigo. Y yo afortunadamente no tenía deudas en dólares. Mucha gente que tenía deudas en dólares, ¿sí? Se le fue la deuda al doble, más. ¿Se invertían en dólares? Entonces, no, mucha gente que tenía empresas compraba cosas de Estados Unidos en dólares y tenía deudas en dólares. Okay, y entonces, oye, cuando me dicen, no, sí, pues, digo, tú me debes 10, 20, 30 mil dólares, pues son lo que me debes. Con la devaluación en pesos, la deuda se fue al doble. Sí. Mucha gente tenía préstamos y con la inflación los intereses se fueron. Bueno, a lo mejor ustedes no lo vivieron, pero la gente, pregúntale a tus papás, tus abuelos, fue impresionante, impresionante. A mí me afectó, no mucho porque no tenía deudas, pero sí tenía yo un problema que era pasivo laboral. O sea, tenía mucha gente trabajando conmigo, ya no tenía tanto trabajo y me dediqué como año y medio a estar liquidando a gente. O sea, juntaba dinero y liquidaba a la gente. Y así me tardé como año y medio hasta que al final me quedó una sola persona y lo liquidé a ese último, que era el que tenía más tiempo trabajando conmigo, con bienes. O sea, se quedó prácticamente con el negocio. Eso fue del 97-98. En el 98, el TEC de Monterrey abre sus puertas aquí. Y entonces yo, con la crisis del negocio y que se abre el TEC, me acerqué al TEC para dar clases. Empecé como profesor de asignatura en el TEC de Monterrey en el 98, y para diciembre del 99 me mandaron llamar en el TEC para decirme, oye, queremos contratarte de tiempo completo porque vamos a abrir una carrera nueva en el TEC y en México, que en aquel entonces estoy diciendo que era muy poco conocida, que era ingeniería mecatrónica.
Eso fue en el 99, hace 26 años. Fue la primera vez que yo escuché mecatrónica. Y me dijeron, oye, tú con tu perfil de ingeniero mecánico electricista y que has estado metido en la parte de computación, pues se complementa porque mecatrónica es un poco esa combinación. Entonces me contrataron como director para aperturar la carrera aquí. Mis primeros trabajos aquí fue dar pláticas en las empresas para que conocieran esa carrera nueva, que hoy es muy común, pero hace 26 años pues era muy nueva. De hecho, yo creo que es la sucesora, ¿no? Así es. Si lo analizamos de cierta manera, por ejemplo, yo que estudié en el 168, Ajá. la carrera antes era electromecánica. Así es. Y migró a lo que es mecatrónica ahora. Mecatrónica ahora. Así es. Que tengo la fortuna de también estudiar, al igual que usted, ingeniería en mecatrónica. Entonces, ¿se puede decir que usted fue de los primeros profesores de esta carrera? Aquí, de hecho, te digo que a mí cuando me lo ofrecieron fue la primera vez que yo escuché mecatrónica. Y luego a raíz de eso, el TEC envió a 15 profesores a Alemania un verano. El verano del 2000 mandó a 15 profesores para que los profesores que íbamos a arrancar la carrera en diferentes ciudades de México. A mí me mandaron por parte de Aguascalientes. Estuvimos un verano. Una de las experiencias más padres de mi vida ha sido ese verano en Alemania, porque fue una convivencia con profesores alemanes muy interesante. Fue una experiencia que me enriqueció a mí muchísimo como experiencia personal de vivir y convivir gente de otros países, y te das cuenta pues de las cualidades y de los defectos que tenemos los mexicanos, ¿verdad? Que contrasta muy interesante con la gente alemana, porque estoy convencido que los defectos de los alemanes son las cualidades de los mexicanos y los defectos de los mexicanos son las cualidades de los alemanes. Okay. Entonces ir y convivir con ellos fue una experiencia muy padre, amén de lo que vi de mecatrónica, y que después me tocó pues venir, ir a dar pláticas en bachilleratos, en empresas, para que la gente conociera mecatrónica, que con el tiempo pues, se fue haciendo muy común, y hoy por hoy quizás es una de las carreras más conocidas de la gente. Exacto, sí, yo recuerdo que cuando recién estaba escogiendo preparatoria, no fue hace mucho, pero sí estaba muy en auge la de, oye, ¿ya viste mecatrónica? ¿Ya viste eso? O sea, hablando como si fuera algo, bueno, como lo es, ¿no? Algo nuevo, dentro de lo que vienen siendo carreras, que como usted ya lo habló, yo creo que estamos de acuerdo que se deriva de electromecánica. Así es una carrera evolución que nació con la tecnología, con la mezcla. Antiguamente era como que muy definido la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte electrónica, la parte computacional, pero con el tiempo y el desarrollo tecnológico se fue mezclando, y eso dio resultado a carreras de este perfil como mecatrónica. Entonces vemos que usted viene de una familia de mecatrónicos. Bueno, de hecho, es interesante porque mi papá es ingeniero del Politécnico Nacional, jubilado de Comisión Federal de Electricidad, pero mi mamá es enfermera. Y de hecho, baseado porque yo tengo 2 hermanos, uno de ellos es médico, yo soy ingeniero mecánico electricista y mi hermano menor es ingeniero civil. Entonces, como que somos una mezcla ahí. De hecho, sí, sobre todo mi mamá era una persona que le gustaba mucho su profesión. Mi papá creo que estudió porque era una profesión que en ese entonces convenía, pero no es que amara tanto su profesión. Pero mi mamá sí amaba su profesión. Ella fue maestra de la UNAM en la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y le gustaba mucho la docencia. Entonces, como que yo heredé el gusto de la ingeniería por mi papá y el gusto de la docencia por mi mamá. Y yo, la verdad, mi pasión son las dos cosas, la ingeniería y la docencia. Sí, digo, las dos cosas incluyen las dos habilidades que hoy en día se necesitan, ¿no? Está muy de moda lo de las habilidades blandas. ¿Podría usted decir que la mayoría de su personalidad en cuanto a este tipo de habilidades se basa en su madre? Así es, que ella era apasionada de las clases y de ser profesora. Era una apasionada y yo que me lo heredó, y yo la verdad disfruto mucho dar clases. Muy padre. Hablando sobre todo toda su trayectoria, entonces usted no es de aquí de Aguascalientes. No, mi padre era de aquí, un joven. De hecho, él en realidad era cerca de aquí de Zacatecas. Tenía familiares él aquí, pero de aquí se fue de joven a estudiar a México. Estudió la vocacional, digamos el bachillerato y la licenciatura allá en México. Mi madre es de Guerrero, de un lugar que se llama Iguala en Guerrero. Igual se fue a estudiar la universidad en México. Se conocieron, se casaron y yo nací en la ciudad. Que usted
Digo, no es originario de aquí de Aguascalientes. No, no te digo que mi padre es de por aquí cerca y claro, con el tiempo yo nací en la Ciudad de México, me fui a Monterrey, en Monterrey viví prácticamente 10 años. Cuando yo estaba en Monterrey, estudié y trabajando en Monterrey, mi padre se jubila de Comisión Federal de Electricidad y decide ya salirse de México y venirse a vivir a Aguascalientes. En Aguascalientes, cuando él se viene, pues lo vengo a visitar, lo venimos a visitar mis hermanos y yo. Me gustó mucho Aguascalientes para vivir. Y entonces finalmente me animo a dejar la ciudad de Monterrey, renuncié al TEC de Monterrey, me vine a Aguascalientes a poner un negocio y ya aquí en Aguascalientes tengo 30 y tantos años viviendo aquí en Aguascalientes. Profesor, emprendedor, director de Secretaría Académica. Usted que vivió en Monterrey, esta pregunta se lo hago a todos los regios que conozco. ¿Cuál es el problema que tienen con el agua Bonafont? No sé, la verdad es que en Monterrey es una ciudad que mucho tiempo no tuvo problemas de agua y que en los últimos años ha tenido un poquito de problemas de agua y yo no sé qué problema tengan con respecto a algunas marcas, pero en general sí es un tema ahí en Monterrey. Es que antiguamente la gente en Monterrey nunca tenía problemas de agua. De hecho, cuando empezó a haber escasez en Monterrey, su problema que tenían es que ellos, como nunca tuvieron problemas de agua, no tenían ni cisternas ni tinacos. O sea, se alimentaban directamente de la presión de la calle. Entonces, cuando empieza a haber escasez, batallaron muchísimo porque no tenían infraestructura. A diferencia de Aguascalientes, que es una ciudad que por mucho tiempo tiene problemas de agua y entonces casi todo el mundo tenemos, o mucha gente tenemos en casa aljibes o al menos tinaco, porque sabes que el agua de la calle no la tienes todo el día y ellos no. Entonces ellos tienen un tema ahí con el agua, por alguna razón. ¿Usted sí la consume? Sí, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Muy bien, ingeniero. Le voy a preguntar, ya que estamos así más echando cotorreo. Cuéntame. Esto va a ser épico. Ok, voy a entrar de nuevo en el papel. Ok, serio. Bueno, ingeniero, tengo una pregunta que a varios de nosotros no nos deja dormir. A ver, cuéntame. Pregúntame. ¿Mayonesa McCormick o Hellmann's? Hellmann's. Muy bien. Hellmann's. Sí, se me hace que McCormick es más comercial. Muy bien, ingeniero. Bueno, tema de las federaciones aquí en la universidad, bueno, como lo mencioné al inicio de este capítulo, usted es nuestro primer episodio estelar porque es uno de las personas que más apoyo dio a la creación de esta federación. Cuando tuvimos esa plática, usted nos comentó que ya se habían hecho intentos antes. Sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se llegó a consolidar estas federaciones? ¿Y por qué esta vez sí? Ya somos una institución reconocida ante gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, lo que pasa, que es lo que yo les había comentado a ustedes y que pasó la vez pasada, es que cuando tú entras a la universidad, pues primero te enfocas en la escuela. Y después, conforme vas dominando la escuela y el tercer o cuarto cuatrimestre, empiezas ya a pensar en otras cosas. Entonces, esto te lleva, sobre todo aquí en la UPA, que es por cuatrimestres y que terminas tu carrera en 3 años, 4 meses. Pasa muy rápido cuando los chicos empiezan a tener la inquietud y el tiempo de dedicarle a otras actividades, como una federación o una asociación de estudiantes, ya vas en cuatrimestres avanzados. Una o dos ocasiones anteriores que hubo gente que se acercó conmigo, con el rector, para crear una federación de estudiantes. Esto es un proceso que lleva tiempo, ustedes mismos lo han visto, ustedes mismos no se hace de la noche a la mañana, es cuestión de reunirse y crear ideas y juntar intereses, y esto lleva un poquito de tiempo. Las ocasiones anteriores les llevó tanto tiempo que les alcanzó el 9º cuatrimestre. Ajá. Y esos que estaban más interesados terminaron por irse a su estadía final y se perdieron en la salida de la universidad. Entonces, yo por eso cuando ustedes empezaron,
primero me agradó que muchos de ustedes no eran de los últimos cuatrimestres, sino más o menos de la mitad de la carrera. Y eso ya daba un margen para que se pudiera madurar y consolidar la Federación de Estudiantes. Y otra cosa que les he dicho a ustedes, que es muy importante, es que hagan un relevo generacional. O sea, ahorita están muy bien, ya la arrancaron, pero ya cuando empiece a consolidarse la Federación de Estudiantes, ustedes ya van a salir. Sí. No sé tú en qué cuatrimestre vas. Estoy en sexto cuatrimestre. Dentro de un año estás en tu noveno cuatrimestre y saliendo. Casi. Lo mismo que Maribel y Miguel y muchos, ¿no? Entonces, si no logran ustedes crear un relevo generacional el siguiente año, van a salir ustedes y va a quedar en el olvido la mesa directiva o la Federación de Estudiantes, que fue lo que pasó en años anteriores. Entonces, yo por eso de ahí la insistencia hacia ustedes de que, por favor, vayan dejando hacia atrás gentes más jóvenes para que cuando ustedes se vayan, ya quede un relevo generacional que pueda continuar su Federación de Estudiantes. Creo que esa es una de las cosas más importantes, porque tener buenas ideas, inquietud y hacer cosas, creo que eso es relativamente fácil, digamos, Sí. pero lo haces en su momento. Si tú te vas y no dejas quien quede en tu lugar, va a volver a suceder lo que pasó en otras ocasiones, que se pierde ese arranque y esa Federación de Estudiantes que ustedes crearon va a quedar en el olvido. Es muy importante que ustedes vayan, sobre todo contagiando a sus compañeros más chicos de lo padre que es este tipo de actividades. Que créanme, yo les he insistido mucho que hagan este tipo de actividades porque este tipo de actividades desarrolla en ustedes competencias que el día de mañana en su vida profesional y personal les va a ayudar muchísimo. Simplemente esta actividad que están haciendo ustedes de platicar conmigo y todo, pues no es tan sencillo, o sea, requiere experiencia y la primera vez pues no lo haces tan bien y ya la siguiente vez lo haces mejor. El día de mañana que estés en una empresa, que te digan, oye, graba una entrevista, seguro vas a hacer mucho mejor que mucha gente que nunca lo ha hecho. Entonces, yo por eso los invito a que hagan cosas, o sea, ya hoy por hoy, lo que tú aprendes en el salón de clases es muy poco. Necesitas aprender más cosas fuera del salón de clase, sobre todo lo que hoy es muy conocido como habilidades blandas, ¿no? Habilidades de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, iniciativa, etc. Eso es lo que en la vida profesional y personal te vas a llevar a que sean exitosos y pues nosotros queremos que todos ustedes sean muy exitosos. Muchas gracias, Miguel. Ok. Bueno, entonces ya saben, se busca camarógrafo, se busca entrevistador, vamos haciendo los relevos. Así es. Porque tienen razón, digo, en un año ya estamos fuera. Así es, así. Y bueno, lo que me da mucho gusto, y lo que gracias a ustedes hemos podido lograr es que ya se consolidó. Así es. Ya Así somos una federación Son- reconocida ante el así- gobierno. Así es, así sí. Ya tiene una figura legal, ya existe una Federación de Estudiantes de la UPA AC, y eso ya tiene una figura legal y tienen que darle continuidad, porque es un compromiso que ya crearon ustedes. Bueno, antes de despedir este episodio, quería agradecerle por la flexibilidad que ha tenido el abrirse con nosotros y porque gracias al final gracias a usted ha sido mucho más fácil llevar el proceso de crear la federación y nada, muchas gracias por regalarnos de su tiempo. No, al contrario. Y conocer más, ¿no? Los felicito mucho, de veras de corazón, y ojalá sigan con esas mismas ganas que han tenido hasta el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, chicos, por favor dejen en los comentarios cuál es la siguiente persona que les gustaría que entrevistemos. Y con esto nos despedimos. Yo soy José Velasco. Y yo soy Raúl Gutiérrez Perucho, su secretario académico. ¡Fuerza, Peupa! ¡Vamos! Muy bien, no, gracias a ustedes. Muchas felicidades y síganle echando muchas ganas. ¿Cree que nos vamos a tomar una foto? Claro que sí, claro que sí. Nos vamos a tomar una foto.